Me llamo Nora Huber, tengo 32 años y soy capitana del Ejército de los Estados Unidos. He pasado toda mi vida obedeciendo órdenes, luchando y creyendo que los sacrificios hechos en campos de batalla lejanos serían recompensados con la paz en casa. Pero me equivoqué. Cuando regresé de Afganistán 2 días antes, hacía un frío insoportable en casa. Mi hijo Leo salió corriendo, pálido. No me abrazó. Temblaba mientras se ponía mi uniforme y susurraba las palabras que destrozaron mi mundo. «Mami, escóndete en el armario. Papá tiene un invitado». Desde la oscuridad sofocante, oí la risita de mi hermana menor, Clara, y la voz de mi esposo, Ben, respondiendo. Estaban juntos en mi casa, en mi cama. Cuando llamé a mi padre buscando un poco de consuelo, su voz era gélida a través del teléfono. «Nora, no me importa cómo te sientas. Maneja esto con discreción. No dejes que un escándalo familiar afecte mi reelección. Creían que me tenían acorralado, que me habían despojado de todo. Pero olvidaron lo único que me enseñaron los militares. Un soldado acorralado no es una víctima, es un arma». Cuéntame desde dónde lo ves en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete si crees que a veces el silencio no es debilidad, sino el tiempo que pasas recargando energías. El viaje desde el Aeropuerto Internacional de Denver hasta nuestra casa en Colorado Springs solía ser la mejor parte. Después de meses en el monótono beige de los paisajes desérticos, la silueta escarpada de las montañas rocosas contra el cielo azul intenso parecía una promesa de hogar. Esta vez, la sensación fue electrizante. Guardado en mi mochila, a buen recaudo, había un modelo detallado de un F-22 Raptor, el que Leo había estado observando en catálogos durante meses. Ya podía ver cómo se le iluminaba la cara a los 7 años, cómo sus pequeñas manos recorrían con cuidado las alas. Casi podía sentir los brazos de Ben rodeándome, su familiar aroma a libros viejos y café, el profundo suspiro de alivio cuando me abrazaba fuerte y decía: «Estás en casa, por fin estás en casa». Entré en la entrada con el corazón latiéndome con fuerza de la anticipación. Pero al abrir la puerta principal, lo primero que me impactó no fue el acogedor aroma del estofado de carne que Ben siempre preparaba al llegar a casa. Era silencio, un silencio denso y hueco que parecía absorber todo sonido. Y entonces los vi, desparramados descuidadamente junto a la entrada, como si se los hubieran quitado a patadas. Había un par de tacones altos, no eran unos tacones cualquiera, eran unos elegantes tacones rojos de aguja. Los reconocí al instante. Se los había comprado a mi hermana Clara la Navidad pasada. Un escalofrío gélido me recorrió la espalda, un terror gélido que no tenía nada que ver con el aire de Colorado. Mi entrenamiento me gritaba: «Conciencia situacional, evalúa la amenaza», pero mi corazón intentaba desesperadamente racionalizar. «Solo está de visita. Quizás se quedó a pasar la noche. No seas paranoica, Nora». Me esforcé por moverme. Mis botas se sentían anormalmente pesadas sobre el suelo de madera. Entonces Leo apareció en lo alto de las escaleras y mi última esperanza se hizo añicos. Tenía los ojos muy abiertos, 2 charcos de pánico en su rostro pálido. No corrió hacia mí, no gritó «¡Mamá!». Bajó las escaleras sigilosamente con movimientos vigorosos y me agarró la manga del uniforme. Su pequeña mano temblaba. Miró más allá de mí, hacia la puerta cerrada del dormitorio al final del pasillo, y luego volvió a mirarme. Su susurro fue una sentencia de muerte. «Mamá, escóndete en el armario. Papá tiene una visita». Mi mente de soldado tomó el control. No le pregunté nada. No dije ni una palabra. Dejé que me llevara al profundo vestidor del pasillo, el que estaba lleno de nuestros abrigos de invierno y los viejos suéteres universitarios de Ben. El intenso aroma a cedro, antes reconfortante, ahora era sofocante. Al cerrarse la puerta, hundiéndome en una oscuridad casi total, los oí. La puerta del dormitorio se abrió. Oí la risa de mi hermana, un sonido que antes me encantaba, ahora como fragmentos de vidrio raspándome el corazón. Probablemente debería irme.
dijo con voz ligera y despreocupada. ¡Qué prisa! Era Ben. Mi Ben. Su voz estaba impregnada de una intimidad reservada para mí. Quédate un poco más. Por fin podemos planear ese viaje a Aspen. Solos los dos. Aspen. Había prometido llevarnos a Leo y a mí a Aspen después de este despliegue. Me apreté el puño contra la boca para sofocar un sollozo mientras Clara volvía a reír. Bueno, pero solo si me haces esos panqueques que me encantan. Me deslicé por la pared. La textura áspera del abrigo me arañó la mejilla. Me quedé allí a oscuras hasta que oí que el coche de Clara se alejaba. Salí en silencio, encontré a Leo todavía acurrucado en las escaleras y le tomé la mano. Sin decir palabra, lo dejé salir de esa casa, de la vida que creía tener, y conduje hasta un restaurante abierto las 24 horas. Bajo las fuertes luces fluorescentes, mientras Leo comía tranquilamente una pila de panqueques con chispas de chocolate, llamé a mi padre. No quería al senador, necesitaba a mi papá. Necesitaba oír su voz, fuerte y tranquilizadora, diciéndome que se encargaría, que estaba de mi lado. Su voz llegó a través de la línea, entrecortada e impaciente. «Nora, ¿qué pasa?» Estoy en medio de una recaudación de fondos. Las lágrimas que no me había permitido derramar comenzaron a brotar. «Papá, son Ben y Clara». Me interrumpió. Su tono bajó, volviéndose frío y duro como el granito. «Nora, no me importa cómo te sientas. No montes un escándalo. Ben Carter es un respetado profesor de historia militar. Clara, solo estás siendo frívola. Eres una oficial del Ejército de los Estados Unidos. Empieza a actuar como tal. Maneja esto con discreción. Arreglaremos un divorcio discreto. Tengo abogados para esto. Solo asegúrate de que esto no salga en los periódicos». Se cortó la comunicación. El tono de llamada que siguió fue un sonido más definitivo y brutal que cualquier explosión que hubiera escuchado en el campo de batalla. Era el sonido de estar total y completamente solo. Mis lágrimas se secaron al instante, reemplazadas por una claridad escalofriante. Pagué la cuenta, llevé a Leo de vuelta, dormido, y lo llevé adentro, acostándolo en su habitación. Luego entré en la sala, donde Ben y Clara estaban sentados en el sofá viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Levantaron la vista, con una mezcla de sorpresa y culpa en sus rostros. Antes de que pudiera hablar, Ben se levantó, con una expresión de indignación justificada. «¿Dónde has estado? No puedes desaparecer así como así. Mira, este es el problema, Nora. Siempre te has ido. Elegiste el ejército. No elegiste a esta familia». Clara simplemente rompió a llorar, esas lágrimas bonitas y ensayadas que siempre usaba para salirse con la suya. «Lo siento mucho, Nora», gimió. «No quise que pasara, como si la traición fuera un accidente torpe como derramar una copa de vino». Los miré. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hijo, la hermana con la que crecí, a quien había protegido. Eran mi mundo entero. Y en ese momento no sentí nada más que un profundo y repugnante asco. Sabía que tenía que irme, no porque estuviera débil o rota, sino porque ya no podía respirar el mismo aire que ellos. Al salir de esa casa por última vez, una pregunta resonó en el repentino y vasto vacío de mi mente. ¿Cómo llegó todo a esto? No empezó esta noche. No. La grieta que destrozó mi mundo llevaba mucho tiempo formándose, grabada en los fríos pasillos de mármol de nuestra casa en Georgetown, aquella casa en Washington, D.C. Era menos un hogar y más un museo dedicado al legado político de la familia Huber. Cada superficie relucía con un barniz de limón. Cada retrato estaba perfectamente colgado y el aire olía a papel viejo y ambición. Había una perfección sofocante, un silencio que solo se rompía con el tono mesurado de la discusión política. La cena se servía exactamente a las 7 p.m. todas las noches. Las conversaciones nunca giraban en torno a la escuela, los amigos ni los sueños.
Se trataba de proyectos de ley del Senado, bloques electorales y estrategias de recaudación de fondos. Mi padre, el senador Richard Huber, presidía la mesa como un rey en su corte. Fue en esa mesa donde aprendí cuál era mi lugar. Mi hermana menor, Clara, era la artista de la familia, el espíritu libre. Podía garabatear en las servilletas de lino fino con un tenedor, y mi padre se reía entre dientes, llamándolo un estallido de creatividad. Él veía su despreocupación como señal de un alma artística despreocupada. Pero si yo, en un momento de distracción, derramaba accidentalmente una sola gota de agua, su mirada se agudizaba, su voz se apagaba y el veredicto se pronunciaba con una firmeza escalofriante. Un Huber nunca es descuidado, Nora. El contraste me enseñó la primera y más fundamental lección de mi infancia. El amor de mi padre era condicional, y yo, por alguna razón, no cumplía las condiciones. A Clara la amaban por lo que era. A mí me examinaban con lupa por lo que hacía. Era una obra de arte admirable. Yo era un soldado en entrenamiento, del que se esperaba que fuera impecable. Aprendí la lección en mi 10º cumpleaños. Había ahorrado mi paga durante 2 meses para comprarle el regalo perfecto. Me había dado cuenta de que siempre firmaba las leyes con una marca específica de pluma estilográfica, una cruz con una gruesa caja de plata. Encontré una igual, la envolví en papel dorado y esperé con un nudo de esperanza en el estómago. Cuando la abrió, su reacción fue de un vacío cortés y vacío. Miró el bolígrafo, lo dejó sobre la mesa y dijo: «Gracias, Nora». Sus ojos ya escudriñaban la sala en busca de su próxima conversación. No me miró en ningún momento. Unos minutos después, Clara le entregó su regalo. Era un dibujo a crayón, un boceto infantil torpe del Capitolio de Estados Unidos con su cúpula torcida. El rostro de mi padre se iluminó, sonrió radiante, la abrazó y gritó para que todos los invitados lo oyeran: «Magnífico. Esto sí que es un regalo del corazón». Antes de que terminara la noche, le había entregado el dibujo con instrucciones de enmarcarlo profesionalmente y colgarlo en su estudio privado. Mi pluma cruz permaneció en el cajón de su escritorio, intacta para siempre. Se convirtió en un silencioso monumento plateado a mi incompetencia. La única persona que realmente me veía, mi verdadero yo, era mi abuelo. Era un coronel retirado de la Infantería de Marina, veterano de Vietnam. Con líneas de expresión amables alrededor de los ojos y manos ásperas y firmes como el cuero viejo. Durante las interminables fiestas políticas de mi padre, mi abuelo me encontraba y me llevaba al porche trasero, lejos de las habitaciones llenas de humo y las sonrisas falsas. No hablaba de proyectos de ley ni de elecciones. Me contaba historias de la hermandad que encontró en las húmedas selvas de un país al otro lado del mundo. De un honor que no era para presumir, sino algo que uno lleva dentro. En mi 15º cumpleaños, me puso algo pequeño y fresco en la mano. Era su vieja brújula militar, con su carcasa de latón desgastada por el tiempo. «El mundo de tu padre tiene muchas direcciones, Nora», dijo con un tono de voz bajo y reconfortante. «Ambición, poder, reputación, todos te llevan por caminos diferentes, pero solo hay un norte verdadero. Cuando estás perdido, confías en él». Golpeó la esfera de cristal de la brújula, no los mapas que otros te dibujan. En ese momento, sosteniendo esa brújula, sentí una sensación de valía que no tenía nada que ver con las calificaciones perfectas, ni con un comportamiento impecable. Fue la primera vez que me sentí suficiente, tal como era. Esa brújula me dio el coraje para mi primer acto de rebeldía real, solicitar ingreso en West Point. No se trataba solo de una carrera, era una vía de escape, era un mundo construido sobre el mérito, la disciplina y un código de honor que mi abuelo entendería. Cuando llegó la gruesa carta de aceptación, el corazón me latía con fuerza. Esto no era un regalo para nadie más. Era mío. Una victoria que había ganado en silencio tras interminables horas de estudio y entrenamiento.
Con manos temblorosas, le llevé la carta a mi padre en la sala. Se la tendí, con una parte de mí desesperada y estúpida, aún esperando un destello de orgullo en sus ojos. La tomó, la leyó con una expresión indescifrable y luego la dejó sobre la mesa de centro de caoba que nos separaba. Me miró, no con orgullo, sino con una fría mirada. «Bien», dijo con voz monótona. «Al menos el ejército podría enseñarte la disciplina que yo no pude. Ve y trata de no manchar el nombre de Huber. Ni felicitaciones, ni abrazos, ni siquiera un simple bien hecho, solo una advertencia». Para él, mi mayor logro fue simplemente otra oportunidad para fallarle y manchar la impecable reputación de su nombre. Me quedé allí, con la carta de aceptación sobre la mesa como una acusación. Y lo comprendí. La grieta en mi mundo no empezó la noche en que mi esposo me traicionó. Había estado ahí desde siempre. Esa brújula se convirtió en mi posesión más preciada. Era un recordatorio de que mi valor no lo determinaba la aprobación de mi padre. Si crees que el verdadero valor de una persona reside en su carácter, no en la aprobación de los demás, por favor, apoya esta historia con un me gusta y un comentario con la palabra brújula abajo. El primer día en West Point, me afeitaron la cabeza. Mientras mi largo cabello castaño caía al suelo a mechones, sentí una extraña sensación de liberación. Ya no era la hija del senador. Yo era solo otro cadete, otra cabeza rapada en un mar de uniformes grises. Pensé que con eso bastaría. Me equivoqué. West Point no era nada como lo había imaginado. Era un crisol diseñado para fundirte y forjarte en algo nuevo, y era mucho más implacable que las frías expectativas de mi padre. El desgaste físico fue inmenso. Marchas de 20 metros con una mochila de 27 kilololos que se me clavaba en los hombros hasta dejarlos en carne viva. Pulmones ardiendo en busca de aire en carreras de 8 kilómetros antes de que saliera el sol. El agotamiento mental era peor. Noches sin dormir memorizando historia militar y formaciones tácticas hasta que las palabras se desdibujaban en la página. Y el coro constante e implacable de instructores de instrucción gritando, sus voces despojando hasta el último vestigio de tu identidad civil. El nombre Huber no me protegió. Me convirtió en un blanco fácil. Durante la primera semana me bautizaron con un apodo, la princesa del Senado. Me lo escupieron en el comedor y lo susurraron a mis espaldas en el cuartel. Un instructor en particular, un tal Capitán Thorne, con ojos como astillas de pedernal, se propuso quebrantarme. «¿Crees que el apellido Huber te va a dar el pase, princesa?» Rugía, con la cara a centímetros del mío, escupiendo. «Mira, no eres un nombre. Eres un número. Eres 0. Ahora dame 50». Me exigía más que nadie. Más flexiones, guardias más largas, las peores tareas de limpieza, como fregar las letrinas con un cepillo de dientes. Cada día era una batalla contra el barro, el frío, el cansancio y la soledad agobiante. Había noches en las que me quedaba tirado en mi litera, con los músculos a punto de estallar, cada fibra de mi ser suplicándome que parara. Me quedaba mirando al techo, preguntándome si mi padre tenía razón, si solo estaba manchando el apellido de la familia. Fue en uno de esos momentos más oscuros que encontré una aliada inesperada. Se llamaba María García, una chica dura e ingeniosa de un pequeño pueblo de Texas, con un atractivo tan amplio como el estado del que provenía. A María no le importaba que mi padre fuera senador. No veía a una princesa. Ella solo vio a otra plebeya intentando sobrevivir igual que ella. Me vio a mí. Una noche, ardía de fiebre, me dolía la cabeza, pero tenía que entregar un ensayo sobre las guerras napoleónicas a las 6 p.m. Temblaba en mi escritorio, intentando concentrarme. Debí de tener tan mal aspecto como me sentía porque María se acercó, me tocó la frente y negó con la cabeza. Desapareció y regresó unos minutos después con un humeante vaso de poliestireno con sopa de pollo con fideos que había conseguido de la cocina del Mesaúl después de hora. Lo dejó sobre mi escritorio, acercó una silla y se sentó conmigo en silencio mientras trabajaba. «Aquí afuera»,
dijo en voz baja, con su acento texano, como una manta cálida en el frío y estéril cuartel. Somos todo lo que tenemos. Fue un simple acto de bondad, pero fue monumental. Fue una calidez, una sensación de solidaridad que nunca había sentido de mi propia hermana. La silenciosa presencia de María esa noche me dio la fuerza para terminar el ensayo y superar la fiebre. Mi primer permiso de acción de gracias fue una prueba de esa nueva fuerza. De pie frente a un teléfono público en el campus, llamé a casa. Podía oír los sonidos de una fiesta de fondo, el tintineo de copas, las carcajadas, el murmullo de conversaciones importantes. Me dolía el corazón con una soledad familiar. Le dije a mi padre lo difícil que era, lo exigente que era el entrenamiento, esperando tontamente una palabra de aliento, un simple «Estoy orgulloso de ti». Su respuesta fue rápida y precisa. «Esa fue tu decisión, Nora. Ocúpate tú. No llames para quejarte». Entonces lo oí alejarse del teléfono. Su voz ya había adquirido un tono más cálido y encantador para uno de sus invitados. Colgó. Me quedé allí, con el auricular frío en la mano, escuchando el tono de marcar. Los primeros copos de nieve del invierno habían empezado a caer, cubriendo los edificios Greystone del campus. En ese momento, la realidad de mi situación me invadió con el peso de una manta de plomo. Estaba completamente sola. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. Apreté los puños hasta que se me pusieron blancos los nudillos, colgué el teléfono y volví al cuartel. Esa noche, algo dentro de mí cambió. El dolor no desapareció, pero se cristalizó. Se endureció en algo más. Una determinación fría, dura, como un diamante. No solo sobreviviría en este lugar, sino que destacaría. Convertiría mi soledad y su rechazo en combustible. Lo di todo en mi entrenamiento. Pasé horas extras en el campo de tiro hasta que pude desmontar y volver a montar mi rifle en la oscuridad. Mi puntería se volvió legendaria. Era la mejor tiradora de mi clase. Durante los ejercicios de campo, me ofrecí voluntaria para las misiones más difíciles, guiando a mi escuadrón a través de agotadores cursos de navegación terrestre bajo una lluvia helada. Dejé de ser la princesa del Senado. Me convertí en Huber, el que querías en tu equipo de fuego. Lentamente, casi imperceptiblemente, la forma en que la gente me miraba empezó a cambiar. Los susurros se apagaron, reemplazados por gestos de respeto. Incluso el escrutinio implacable del capitán Thorne pareció disminuir. Luego, durante una última evaluación de desempeño antes de que terminara nuestro primer año, me llamó a su oficina. Me puse firme, preparándome para otro ataque verbal. Revisó mi expediente, en silencio por un largo momento. Luego levantó la vista. Sus ojos duros se encontraron directamente con los míos. «Huber», dijo con voz tranquila, sin su rugido habitual. «No eres la mejor soldado de esta clase por ser hija de un senador. Eres la mejor soldado de esta clase a pesar de ser su hija». No fue un cumplido proferido en una plaza de armas. Fue una admisión silenciosa y a regañadientes, pronunciada en una oficina estéril, y fue el elogio más valioso que había recibido en toda mi vida. La victoria en West Point me ganó respeto, pero no logró reconfortarme. Esa calidez surgió del lugar más inesperado, una sala de conferencias de historia militar. Se llamaba Ben Carter y era profesor civil, un marcado contraste con los instructores uniformados que ladraban órdenes y exigían perfección. No parecía un soldado. Tenía una mirada amable, una sonrisa pensativa y una pasión contagiosa por la historia. Mientras otros instructores nos enseñaban sobre movimientos de tropas y recuentos de bajas, Ben nos hablaba de las personas que vestían uniforme. Se centró en las imposibles decisiones morales que enfrenta un comandante en la niebla de la guerra. El costo humano de cada decisión estratégica hizo que la historia respirara. Para todos los demás, yo era el cadete Huber, un nombre que representaba mi rango y mi familia.
Pero Ben vio algo diferente. Después de una conferencia particularmente intensa sobre la ética del mando durante la batalla de Gettysburg, me pidió que me quedara. Esperaba una crítica a mi análisis táctico. En cambio, se apoyó en su escritorio, con expresión abierta y curiosa. Y por primera vez usó mi nombre, no mi apellido, sino mi nombre de pila. Entonces, Nora, dijo con voz amable, ¿qué opinas? No como cadete, sino como persona. La pregunta me dejó en silencio, atónita. Era tan sencillo, pero nadie me lo había preguntado antes. En casa de mi padre, era la hija del senador, un papel que desempeñar. En West Point, era la cadete Huber, una soldado en ciernes. Ben fue el primero que pareció interesado en la mujer que existía en un punto intermedio. Quería saber lo que yo pensaba, no lo que me habían enseñado a pensar. Esa simple pregunta fue el comienzo. Empezamos a dar largos paseos por la orilla del río Hudson. El aire fresco del otoño se impregnaba del aroma de las hojas caídas. No me preguntó sobre política ni sobre la carrera de mi padre. Me preguntó sobre mis sueños, qué libros me gustaban, qué música me hacía sentir viva. Estaba construyendo un puente hacia la persona que había mantenido oculta durante tanto tiempo. En uno de esos paseos, con una ráfaga de viento soplando por el valle, se fijó en la vieja brújula de latón que siempre llevaba en la mochila. A diferencia de otros que la habrían descartado como una baratija, los ojos de Ben se iluminaron con genuino interés. «Es una pieza preciosa», dijo. «¿Tiene alguna historia?» Con vacilación, le hablé de mi abuelo. Le hablé de la fría casa de mármol de Georgetown y del hombre que me había ofrecido un calor incondicional. Le hablé de True North. Ben escuchó, sin apartar la mirada de mi rostro. No me interrumpió, no me dijo ni una sola frase, simplemente escuchó. Cuando terminé, con un nudo en la garganta, dijo algo que jamás olvidaré. «Tu abuelo te dio un regalo invaluable», dijo en voz baja. «Una brújula moral más importante que cualquier metal, Nora». Él la vio, lo entendió, miró más allá del soldado, más allá del apellido Huber, y vio a la chica de 15 años en el porche que solo quería ser vista. En ese momento, sentí que toda una vida de defensas comenzaba a derrumbarse. Traerlo a casa para acción de gracias fue, como era de esperar, un desastre. La casa de Georgetown estaba en plena efervescencia política. Mi padre trataba a Ben con un aire cortés y condescendiente que resultaba más insultante que una hostilidad manifiesta. «Enseñanza de historia, dices», comentó, removiendo el vino en su copa. «Debe ser una profesión estable», pronunció la palabra estable como si fuera sinónimo de poco ambicioso. Clara, mientras tanto, revoloteaba alrededor de Ben, riéndose a carcajadas de sus chistes, buscando excusas para tocarle el brazo. Sentí esa vieja y familiar rabia latente bajo la superficie, la sensación de ser invisible en mi propia casa. El viaje de regreso a West Point fue tranquilo y tenso. Esperaba que comentara, criticara, dijera algo que confirmara mi mayor temor, que mi familia era una carga que nadie querría asumir. En cambio, se acercó y me tomó la mano. Su agarre era cálido y firme. «Ahora lo entiendo», dijo, con una voz llena de un silencioso asombro. «Entiendo por qué eres tan fuerte». No criticó a mi familia. Reconoció la fuerza que había forjado a pesar de ellos. No me vio como un producto dañado. Me vio como una superviviente. Esa noche, supe que estaba enamorada de él. Nos casamos después de graduarnos. No fue una boda ostentosa en Washington, D.C., diseñada para titulares de prensa. Fue una ceremonia íntima y discreta bajo las ramas de un viejo roble en el patio trasero de nuestra primera casa de alquiler, cerca de Fort Bragg, Carolina del Norte. Estábamos rodeados de unos cuantos amigos, gente que nos conocía, aunque no sabía nuestros nombres. Cuando nació nuestro hijo Leo un año después, experimenté un amor tan puro e incondicional que me dejó sin aliento.
Sosteniendo a mi pequeño en brazos, viendo a Ben mirarnos con lágrimas de alegría, finalmente sentí una paz que nunca había conocido. El vacío en mi corazón, ese que se había formado tras años de lucha por una aprobación que nunca recibiría, finalmente se llenó. Había encontrado mi verdadero norte. No era una dirección en un mapa, era una sensación. Era el peso de la cabeza de Leo sobre mi hombro, el sonido de la risa de Ben en nuestra pequeña cocina. Había construido mi propia fortaleza de paz ladrillo a ladrillo, un santuario donde la larga y fría sombra del Hubername jamás podría llegar. O eso creía, pero cualquier fortaleza puede ser violada. Y mi enemigo no usó la fuerza. Empleó un arma mucho más insidiosa. Familia. Mi primer despliegue en Afganistán después del nacimiento de Leo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. La distancia era un dolor físico. El único vínculo que tenía con mi mundo tranquilo en Colorado eran una serie de videollamadas con fallos y poco fiables. A través de la pantalla granulada, vi a mi hijo crecer en píxeles. También vi a mi marido cambiar. Ben parecía cansado, con una sonrisa forzada. Sus ojeras parecían hacerse más profundas con cada llamada. Al principio, agradecí la ayuda de mi hermana. Clara se había mudado a Colorado Springs unos meses antes de mi despliegue, alegando que quería un cambio de aires, lejos de la maquinaria política de Washington, D.C. Parecía el momento perfecto. Podría apoyar a Ben mientras yo estaba fuera. La tía Clara me llevó a tomar un helado hoy, gritaba Leo por el micrófono, con la voz vibrante de emoción. La tía Clara me compró un Lego nuevo, el grande. Al principio sentí un gran alivio. Ben tenía ayuda, Leo estaba feliz. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, una sutil discordia empezó a aparecer. El nombre Clara empezó a aparecer en las historias de Leo con más frecuencia que la palabra papá. Era ella quien lo llevaba al parque, quien lo ayudaba con sus tareas, quien lo arropaba por la noche. Intenté restarle importancia a la gratitud, pero una pequeña y fría sensación de ansiedad empezó a formarse en mi estómago. Era el instinto de un soldado, una silenciosa señal de alarma que me advertía de que habían traspasado el perímetro. La sensación se intensificó al volver a casa para unas cortas vacaciones de 2 semanas. En cuanto entré, supe que algo no iba bien. El aire olía diferente. Mis velas aromáticas favoritas, una relajante mezcla de lavanda y manzanilla, habían sido reemplazadas por un aroma empalagoso a gardenia que siempre había odiado. Era el favorito de Clara. En el porche, el felpudo de bienvenida de soldado que había comprado en una pequeña tienda cerca de Fort Bragg había desaparecido, reemplazado por uno de flores chillonas. Eran cosas pequeñas, casi demasiado insignificantes para mencionarlas, pero eran mis cosas, mis decisiones, mi hogar. Cuando le pregunté a Ben al respecto, se encogió de hombros, evitando mi mirada. Oh, Clara pensó que el otro se estaba desgastando. Pensó que este era más alegre. No seas tan sensible, Nora. No seas tan sensible. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Eran exactamente las mismas palabras que mi padre había usado toda mi vida para desestimar mis sentimientos, para hacerme sentir que mis reacciones eran el problema, no la ofensa en sí. Escucharlas de Ben, mi Ben, la única persona que se suponía que sería mi refugio de ese mundo. Fue una traición que me hirió más de lo que quería admitir. Empecé a escuchar charlas de Beanie Brown durante mi tiempo libre en Afganistán, intentando comprender la dinámica de la confianza y la vulnerabilidad. Enseñó que la confianza se construye en los pequeños momentos, esos momentos de puerta corrediza en los que alguien decide acercarse a ti en lugar de alejarse. Ben se estaba alejando. Pero Brown también me enseñó que la vulnerabilidad es el precio de la valentía, así que me dije a mí misma que debía confiar en él. Rechacé mis dudas, echándoles la culpa a la distancia y al estrés del despliegue. Mi cumpleaños llegó y pasó mientras estaba en el extranjero. Una semana después, me llegó un paquete por correo. Era de Clara. Lo abrí.
Un destello de esperanza se entremezcló con mi aprensión. Dentro había un pijama de seda caro. Eran preciosas, pero al levantarlas sentí un escalofrío. Eran talla pequeña. No había usado talla pequeña desde antes de que naciera Leo. Dentro había una tarjeta escrita a mano, pero no estaba dirigida a mí. Decía para Ben: ayuda a mi hermana a sentirse mujer de nuevo después de todos esos meses secos en el desierto. Con cariño, Clara. Dejé caer el pijama de seda como si estuviera en llamas. La humillación fue tan intensa que me revolvió el estómago. No era un regalo, era un juego de poder. Un mensaje cruel y deliberado que me decía que ella estaba en mi casa cuidando a mi esposo, recordándole la feminidad que supuestamente había dejado atrás en el polvo de Afganistán. Era una marca territorial disfrazada de regalo de cumpleaños. Cuando confronté a Ben al respecto durante nuestra siguiente llamada, con la voz temblorosa de furia, suspiró exasperado. Vamos, Nora, ya sabes cómo es Clara. Es una desconsiderada. No lo decía en serio. La estaba defendiendo. Estaba poniendo excusas para un acto de crueldad calculada. Su negativa a verlo, a defenderme, fue una clara señal de alerta que ya no podía ignorar. La gota que colmó el vaso llegó un mes antes de mi regreso a casa. Estaba haciendo nuestro presupuesto mensual en línea, pagando facturas desde el otro lado del mundo, cuando lo vi. Una transferencia de $5,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta. No reconocí al destinatario. Se me heló la sangre. Llamé a Ben inmediatamente. Se puso a la defensiva desde el principio. ¿Cuál es el problema?, preguntó con voz tensa. El problema, Ben, es que faltan $5,000 de nuestros ahorros. ¿A quién se los enviaste? Hubo una larga pausa, y luego lo admitió. Se los presté a Clara. Quiere invertir en una nueva galería de arte. Es una gran oportunidad para ella. Le había dado a mi hermana $5,000 de nuestro dinero. Dinero que estábamos ahorrando para la entrada de una casa permanente sin consultarme, sin siquiera mencionarlo. Ese dinero también es mío, Ben, dije con una voz peligrosamente baja. Y esa es mi hermana. ¿Por qué hiciste eso sin hablar conmigo? Su respuesta selló la grieta en mi confianza, convirtiéndola en un abismo. ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas, Nora? Es solo dinero. Es tu hermana, por Dios. Estás siendo egoísta y mezquina. Me manipuló. Lo tergiversó hasta convertirme en la villana. La esposa fría, inquebrantable y egoísta que no mantenía a su propia familia. No dije nada. Simplemente colgué la llamada. Me senté en la oscuridad de mi cuartel, el zumbido del generador de la base, un sonido solitario en la noche afgana, la fortaleza que creía haber construido, aquella hecha de amor y confianza, estaba siendo desmantelada desde adentro. Y el hombre al que le había confiado la custodia de sus puertas acababa de entregarle la llave al enemigo. Tomé un vuelo 2 días antes. Las palabras de Beanie Brown sobre el coraje de ser vulnerable resonaban en mi cabeza. Había decidido confiar, tener fe en el hombre con el que me casé. Pero la verdad que me esperaba en casa no requería coraje, requería un soldado. El F-22 Raptor de plástico en mi bolsa de lona se sentía increíblemente pesado mientras me acercaba a la puerta principal. No estaba cerrada con llave. Extraño. Mi entrenamiento gritaba una sola palabra. Incorrecto. Empujé la puerta. Un silencio sepulcral y antinatural me recibió. Entonces, el olor me impactó. El perfume de Clara. Un penetrante y abrumador aroma a tubarosa que siempre había odiado. Se aferraba al aire. Un invasor invisible en mi casa. Recorrí la sala con la mirada. El corazón me latía con fuerza, no de alegría, sino con una alerta roja primitiva. Sobre la mesa de centro estaban las pruebas, 2 copas de vino tinto medio vacías. Una de ellas estaba manchada con el característico lápiz labial carmesí brillante de Clara. Mal, mal, mal. La palabra latía en mi cabeza, un frenético latido de terror. Esta no era una visita amistosa, era una profanación.
Fue entonces cuando Leo apareció en lo alto de las escaleras, su rostro, una pequeña máscara blanca de terror. Su súplica susurrada era una orden que seguí instintivamente. Me arrastró hacia el oscuro armario con aroma a cedro. Mi propia casa se convirtió en mi prisión. Y desde esa prisión escuché cómo mi mundo se ejecutaba. Los oí subir riendo. El sonido era informal, íntimo. Era el sonido de dos personas completamente a gusto en un instante robado. Entonces oí sus voces, palabras más nítidas que la metralla. «Seguro que sigue jugando a Rambo en algún sitio», dijo Clara, con la voz impregnada de una familiar condescendencia desdeñosa. Ben se rió, una risa auténtica. El sonido me revolvió las entrañas en un nudo de pura agonía. «Bien», dijo, «nos da más tiempo». Más tiempo. Querían más tiempo en mi cama, en mi casa, con mi hijo al final del pasillo. Me llamaban la reina de hielo, burlándose de la seriedad y dedicación que mi país exigía de mí, al que una vez él decía amar. Él, que antes elogiaba mi fuerza, ahora la usaba como chiste con mi propia hermana. Cada palabra era un clavo clavado en el ataúd de la vida que creía tener. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que los oí irse. Acompañé a Leo al coche. Su pequeña mano estaba fría y húmeda en la mía. Condujimos en silencio hasta un Denny's abierto las 24 horas, un solitario faro de luz fluorescente en la oscuridad. El lugar estaba casi vacío. Le pedí panqueques que no quería, y lo vi mover la crema batida por el plato. Bajo las vibrantes luces de neón, la verdad finalmente salió a la luz, en los susurros entrecortados de un niño de 7 años aterrorizado. Llevaba mucho tiempo ocurriendo. Cada vez que me desplegaban, Clara se quedaba a dormir y cerraban la puerta del dormitorio. Papá decía que era un juego de adultos. Leo murmuró, mientras las lágrimas corrían por el jarabe de sus mejillas. Dijo, «Si te lo dijera, te pondrías muy triste y no volverías a casa». Se le quebró la voz y se le escapó un sollozo desgarrador. «No quiero que te vayas para siempre, mami». Sentía como si se me partiera toda la caja torácica. El dolor era físico, inmenso, me dejaba sin aire. No solo me habían traicionado, se habían apropiado del amor puro e incondicional de mi hijo y lo habían convertido en un arma contra mí. Habían tomado a mi propio hijo como rehén, obligándolo a llevar el secreto tóxico de su aventura para protegerme del dolor que me estaban infligiendo. Fue un acto de crueldad monstruosa e imperdonable. El golpe final lo dio mi padre. De pie junto al teléfono público, cerca de la grasienta cocina del restaurante, hice la llamada. Le expliqué la situación con voz monótona y sin emoción, pues las lágrimas ya se me habían congelado. Su respuesta no fue la de una protección paternal. Fue la fría y calculada estrategia de control de daños de un político. Me dijo que no fuera tonta, que lo manejara con discreción, que pensara en el apellido, en la reelección. Cuando colgó, ya no sentí dolor, no sentí nada, un vacío inmenso. Y entonces, de ese vacío, algo nuevo empezó a surgir. Era una resolución aterradoramente clara y fría. Era el soldado que siempre había querido que fuera, pero no como él pretendía. Regresé a la cabina. Leo se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en los brazos y una mancha de chocolate en la mejilla. Al ver su rostro inocente y dormido, supe con absoluta certeza lo que tenía que hacer. La guerra en Afganistán había terminado para mí, pero la batalla más importante de mi vida, la lucha por mi hijo, por su futuro, por su alma, acababa de comenzar. Creían que me habían dejado sin nada. Se equivocaban. Me dejaron una razón, y una razón es el arma más peligrosa de todas. Usaron el amor de mi hijo como escudo para sus mentiras. Si crees que el corazón de un niño debe ser un santuario, no un guardián de secretos, dale a me gusta y muestra tu apoyo a Leo comentando con la palabra proteger abajo. A la mañana siguiente, no lloré. Preparé una taza de café negro tan fuerte que podía quitar la pintura.
El dolor en el pecho seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. El arte de la guerra de Sun Tzu, un texto que nos inculcaron en West Point, enseña que cada batalla se gana o se pierde antes de librarse. Se gana en la preparación. Un soldado nunca va a la batalla sin un plan. Y esta fue la batalla de mi vida. Me senté con una libreta en el pequeño escritorio de la habitación de motel barato en la que me registré. Le puse a mi nueva misión un nombre en clave: Operación Amanecer, el comienzo de una nueva vida para mí y mi hijo. Fase 1. Conseguir asesoría legal. Ignoré la lista de bufetes de abogados de Washington, D.C., caros y con conexiones políticas, que mi padre habría elegido, expertos en ocultar escándalos. Investigué por mi cuenta. Encontré un pequeño bufete independiente en Denver dirigido por una mujer llamada Jessica Riley. Su biografía era breve y concisa. Exabogada del cuerpo de JAG, con 15 años de experiencia en divorcios militares y reputación de ser una estafadora, ella era justo lo que necesitaba. Me reuní con ella esa tarde. Era una mujer sensata, con una mirada penetrante que parecía ver a través del oficial sereno y llegar a la mujer herida que había debajo. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Cuando terminé, no mostró compasión ni tópicos. Simplemente asintió, con una sonrisa sombría en los labios. «Capitán», dijo con voz firme, «no vamos a divorciarnos de ellos, vamos a desmantelarlos». Por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza. Fase 2. Recopilación de inteligencia. «Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo», escribió Sun Tzu, «y no tendrás que temer el resultado de 100 batallas». Necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Llamé a Ben y le dije que tenía que volver a casa a empacar algunas pertenencias para mí y para Leo. Mi voz era tranquila, contenida. Interpreté a la perfección el papel de esposa rota. Él y Clara estaban prácticamente desbordantes de compasión condescendiente cuando llegué. «Tómate todo el tiempo que necesites, Nora», dijo Ben, poniéndome una mano reconfortante en el brazo que me puso los pelos de punta. Clara me ofreció un vaso de agua, con los ojos llenos de falsa preocupación. Mientras se ocupaban en la cocina, dándome espacio, fui a la oficina en casa. Tardé menos de 10 minutos. Inserté una memoria USB en la parte trasera de nuestra computadora de escritorio compartida e inicié una transferencia completa de datos del disco duro. Mi entrenamiento militar me había enseñado a ser eficiente bajo presión. Tomé los libros favoritos de mi hijo, unas mudas de ropa y me fui. Sentía la memoria USB como una granada en el bolsillo. Esa noche, de vuelta en el anonimato estéril de mi habitación de motel, conecté la memoria a mi portátil y comencé a analizar los restos de mi matrimonio. Era peor de lo que podría haber imaginado. Había cientos de correos electrónicos entre Ben y Clara, una crónica digital de su romance. No solo me habían traicionado, sino que habían conspirado contra mí. Ben se quejaba de la carga de estar casado con una mujer tan seca como un libro de texto militar. Me llamaba inquebrantable, frío y masculino. Pero fueron los correos de Clara los que realmente me dejaron helado. Estaba planeando sistemáticamente mi eliminación. Tenía toda una estrategia preparada para que Ben obtuviera la custodia principal de Leo. Su argumento era insidioso. Sugería que mis despliegues me habían provocado TPT, que era una madre inestable y emocionalmente distante, incapaz de criar a un hijo. Iban a usar mi servicio, mi sacrificio, como arma para arrebatarme a mi hijo. Esto no era solo una aventura. Fue una difamación calculada y premeditada. Fase 3. Forjar alianzas. Sabía que no podía librar esta guerra solo. Mi primera llamada fue a mi mejor amiga de West Point, María. Ahora era mayor y trabajaba en el Pentágono. No tuve que darle todos los detalles. Simplemente le dije que estaba en apuros y que necesitaba ayuda. La respuesta de María fue inmediata. «¿Qué necesitas? Solo dilo». Se convirtió en mi oficial de inteligencia en la capital.
En un día había recopilado todas las evaluaciones de desempeño, todas las cartas de reconocimiento y todos los informes elogiosos de mis comandantes a lo largo de mi carrera. Era una montaña de pruebas que demostraban que no era inestable, sino un oficial ejemplar y altamente condecorado. Estas fueron las primeras balas de mi arsenal. Fase 4. Proteger al activo. La parte más importante de esta operación era Leo. Él era la razón por la que luchaba. Lo llevé a una psicóloga infantil, una mujer amable con una voz suave y una oficina acogedora llena de juguetes. Necesitaba una evaluación profesional del daño que Ben y Clara le habían causado, un registro formal de la carga emocional que le habían impuesto. Durante una de sus sesiones, la terapeuta le dio a Leo papel y crayones y le pidió que dibujara su familia. Nunca olvidaré el dibujo que hizo. Dibujó una casa grande. A un lado de la casa, a lo lejos, había una figura de palo de una mujer uniformada. Era yo. En el centro de la casa había dos figuras tomadas de la mano, un hombre y otra mujer. Eran su padre y su tía. Y luego, en la misma esquina de la página, pequeño y solo, había un niño pequeño. Era él. La terapeuta me entregó el dibujo con una mirada triste y cómplice. Ese papel era más poderoso que cualquier correo electrónico, más condenatorio que cualquier documento legal. Era el testimonio sin adornos de un niño cuyo mundo había sido destrozado. No era solo un arma para mi batalla legal. Era un recordatorio crudo y desgarrador de exactamente por qué estaba luchando. Guardé cuidadosamente el dibujo en un archivo con el resto de mis pruebas. El plan estaba en marcha. Los activos estaban asegurados. El campo de batalla estaba preparado. Sun Tzu escribió: "La oportunidad de derrotar al enemigo la brinda el propio enemigo". Ese día, en la estéril sala de conferencias de la oficina de mi abogado en Denver, tuve esa oportunidad en mis manos. Me habían proporcionado todo lo que necesitaba. Su arrogancia fue mi mayor ventaja táctica. La sesión de mediación obligatoria se organizó como una negociación corporativa. Ben, Clara y su astuto y presumido abogado se sentaron a un lado de la mesa de caoba pulida, con aspecto relajado. Pensaron que era una formalidad, una simple cuestión de dictarle las condiciones a una mujer destrozada. En una gran pantalla montada en la pared, el rostro de mi padre presidía la escena mediante una videollamada desde Washington, D.C. Su expresión era fría e impasible como la de una estatua de mármol. Estaba allí para asegurar una resolución tranquila y limpia que protegiera su reputación. Todos creían tener el control. El abogado de Ben comenzó, con una voz que destilaba una compasión condescendiente. Habló del profundo arrepentimiento de Ben y de la indiscreción juvenil de Clara. Luego deslizó un documento sobre la mesa. Era, explicó, un generoso acuerdo de divorcio. Ofrecía una buena compensación económica a cambio de dos simples condiciones: mi absoluto silencio sobre la aventura y un acuerdo de custodia compartida para Leo. Esta es la mejor solución para todos. La voz de mi padre resonó en la pantalla. Un decreto senatorial especialmente para Leo. Todos me miraron esperando lágrimas, una capitulación silenciosa. No dije nada. Simplemente miré a mi abogada, Jessica, a los ojos y asentí con un gesto casi imperceptible. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Jessica sonrió, una sonrisa tenue y peligrosa que no llegó a sus ojos. Empujó la propuesta de vuelta sobre la mesa. Luego colocó una gruesa carpeta de 2,5 centímetros en su lugar con un golpe sordo que resonó en la silenciosa sala. Antes de hablar de su generosa oferta, dijo, con su voz penetrando el ambiente de suficiencia: me gustaría leer algunas cosas para que consten en acta. Empecemos con un correo electrónico, ¿de acuerdo? Fechado el 15 de marzo, del señor Carter a la señorita Huber. Abrió la carpeta y empezó a leer. No lo soporto más, Clara. Vivir con ella es como vivir con un robot. Todo es responsabilidad.
Nada de corazón. Necesito sentirme viva de nuevo. El rostro de Ben pasó de la confianza a la palidez de un fantasma en un instante. Clara empezó a temblar, sus manos cuidadas se aferraban en su regazo. La imagen de mi padre en la pantalla permaneció inmóvil, pero un destello de algo, quizás de fastidio, cruzó su rostro. Jessica continuó, con voz implacable, leyendo fragmento tras fragmento. Las quejas de Ben sobre mi frialdad masculina, las sugerencias de Clara para sus escapadas románticas, sus chistes compartidos sobre mi carrera. Cada palabra era un disparo preciso, desmantelando la fachada de arrepentimiento cuidadosamente construida. El abogado de Ben finalmente recuperó la voz, balbuceando. Esto es una invasión de la privacidad. Son solo palabras intercambiadas en un momento de debilidad. Un momento de debilidad, interrumpió Jessica con suavidad, colocando un segundo expediente, más delgado, encima del primero. Quizás esto le resulte más convincente. Abrió el libro. Es un informe del psicólogo infantil de Leo Huber. Cito textualmente. El niño muestra signos significativos de ansiedad y angustia emocional derivados de haber sido obligado a guardar un secreto que compromete su lealtad a su madre. Jessica hizo una pausa, dejando que las palabras condenatorias quedaran suspendidas en el aire. Luego levantó una copia plastificada del dibujo a lápiz de Leo. Mi figura de palitos, a lo lejos, el niño pequeño solo en la esquina. El silencio en la habitación era absoluto, denso y sofocante. Clara finalmente lo rompió con un sollozo ahogado e histérico. Ben se quedó mirando el dibujo, boquiabierto, con el rostro descolorido. Parecía completamente derrotado. Esta era mi señal. Había permanecido en silencio todo el tiempo, un espectador de mi propia ejecución convertida en resurrección. Ahora hablé por primera vez. Mi voz era tranquila, serena y tan fría como el hielo de mi corazón. Y finalmente, dije, con la mirada fija en la cámara, en el rostro del hombre en la pantalla. Para el senador, Jessica deslizó una pequeña grabadora de audio digital y una hoja de papel por la mesa hacia el abogado de Ben. Es una copia de la llamada telefónica entre mi cliente y el senador Huber la noche en que descubrió el romance, declaró. Y esto, dijo, dándole un golpecito al papel, es nuestra contraoferta. Me incliné hacia adelante, sin levantar la voz, cada palabra como un golpe final deliberado. Tienes 10 minutos para firmar ese acuerdo. Me otorga la custodia exclusiva de mi hijo, exime a Ben de toda pensión alimenticia o manutención, e incluye una orden de alejamiento que prohíbe legalmente a Clara Huber acercarse a menos de 500 yardas de mi hijo. Si ese documento no está firmado y fechado en los próximos 10 minutos. Hice una pausa, dejando que el peso de mi ultimátum se hiciera sentir. La grabación que tienes en tus manos, junto con las cadenas de correo electrónico completas y el informe del psicólogo, se filtrarán accidentalmente a todos los principales medios de comunicación de Washington. Tú decides. El juego había terminado. Mi padre me miraba fijamente desde la pantalla. No habló. No se movió. La mirada en sus ojos era una que nunca antes había visto. No era la de un padre decepcionado, ni la de un patriarca enfadado. Era la de un rival político que acababa de ser derrotado, superado por un oponente al que había subestimado fatalmente. Le dirigió un único y brusco asentimiento al abogado de Ben. Jaque mate. Cuando se cerró la puerta de la sala de conferencias, la adrenalina desapareció, y por primera vez en días sentí todo el peso de la situación. No me sentía vencedor, simplemente me sentía exhausto, ese agotamiento profundo que sigue a una campaña larga y brutal. La guerra había terminado, pero ahora tenía que explorar las ruinas. Leo y yo nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un tranquilo barrio de Colorado Springs. Los primeros días transcurrieron en una quietud extraña y desconocida. No hubo llamadas tensas ni correos electrónicos tóxicos esperando en mi bandeja de entrada. No sentía que anduviera con pies de plomo, solo el ritmo tranquilo de una nueva vida.
Solo nosotros dos. El silencio que antes temía en mi casa vacía ahora era una fuente de paz. Pasábamos el tiempo haciendo las cosas más maravillosas y cotidianas. Nos sentábamos juntos en el suelo, ensamblando meticulosamente los Lego que Leo había recibido, pero que nunca se había atrevido a construir. Leíamos montones de libros de la biblioteca local, con su vocecita pronunciando las palabras mientras se sentaba a mi lado en el sofá. Horneábamos galletas con chispas de chocolate, llenando nuestro pequeño apartamento con el cálido y dulce aroma de algo nuevo y bueno. En la tranquila sencillez de esos momentos, empecé a sentirme respirar de nuevo. Estaba aprendiendo que poner límites no se trata solo de mantener lo malo fuera, se trata de crear un espacio seguro para dejar entrar lo bueno. Aproximadamente una semana después de la mediación, llegó una carta. La letra del sobre era de Ben. Dudé, con la mano sobre la papelera. Una parte de mí quería tirarla sin abrir. Pero otra parte, la que necesitaba cerrar el capítulo, necesitaba llegar hasta el final. La abrí. La carta no era una disculpa. Era un último y desesperado acto de manipulación. Escribió que había usado a nuestro hijo como arma. Me llamó fría y calculadora, una mujer incapaz de perdonar ni de ser amable. Terminó con una profecía patética y venenosa. Viviría una vida solitaria y amarga, habiendo destruido todo lo bueno que habíamos tenido. Terminé de leer y doblé la carta cuidadosamente. No sentí ira, no sentí dolor, sentí una profunda compasión. Después de todo, seguía sin entenderlo. No veía su propio papel en la destrucción. Llevé la carta y un bol metálico al pequeño patio de cemento detrás de nuestro apartamento. Con un encendedor, prendí fuego a una esquina del papel. Vi cómo las llamas consumían sus palabras, convirtiendo sus acusaciones y evasivas en ceniza gris e ingrávida. A medida que las últimas brasas se apagaban, una última y pesada cadena que ni siquiera sabía que aún cargaba pareció desprenderse. Esa semana comencé a leer a los filósofos estoicos Marco Aurelio Séneca. Sus palabras resonaron con el soldado que llevo dentro. La idea de enfocarte solo en lo que puedes controlar, tus propias acciones, tu integridad, tus propias reacciones, y dejar ir lo que no puedes controlar, las opiniones y acciones de los demás. La carta de Ben era algo que no podía controlar. Quemarla sí. La llamada de mi madre llegó unos días después. Era la primera vez que hablábamos en meses. Su voz era débil y temblorosa, con lágrimas en los ojos. Me dijo que mi padre estaba furioso porque no le hablaba, que Clara estaba hecha un desastre, sufriendo una crisis nerviosa. Entonces llegó la súplica que esperaba. «Nora, ¿no puedes ser más buena persona?», susurró. «¿No puedes encontrar en tu corazón el perdón? Al fin y al cabo, somos familia». ¿Familia? La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Respiré hondo para tranquilizarme. La antigua Nora se habría rendido, desesperada por cualquier pizca de aprobación maternal, pero la antigua Nora ya no estaba. «Mamá, te quiero», dije, con una voz sorprendentemente tranquila y clara. «Pero no puedo. Tengo que proteger a Leo y protegerme a mí misma. El precio de estar en esta familia es el silencio y la autotraición, y no estoy dispuesto a pagarlo más». Hice una pausa, dejándola asimilar las palabras. «Cuando estés lista para tener una relación solo tú y yo, sin papá ni Clara como intermediarios, por favor, llámame. Mi puerta siempre está abierta para eso». Terminé la llamada con delicadeza. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida y lo más necesario. Fue el primer y más importante límite que realmente me impuse. El paso final fue reajustar mi propia misión. Mi vida como oficial de combate de primera línea había terminado. Mis prioridades habían cambiado. Mi batalla más importante ahora estaba aquí, en casa. Entré en la oficina administrativa de la base y presenté formalmente una solicitud de transferencia a un puesto de profesor no desplegable en la academia. Mi oficial al mando, un coronel al que respetaba muchísimo, me llamó a su oficina al día siguiente.
Tenía mi expediente abierto sobre su escritorio. Me miró un buen rato. Sus ojos no reflejaban lástima, sino un profundo respeto. «Capitán», dijo en voz baja, «he leído su expediente. Eres uno de los mejores oficiales de combate con los que he tenido el honor de servir, pero también sé que algunas de las batallas más duras nunca se libran en el campo de batalla». Cerró el expediente. «Esta decisión que estás tomando no es un paso atrás, no es una retirada. Requiere un tipo diferente de valentía». Se puso de pie y me extendió la mano. «Buena suerte, Nora». Le estreché la mano con un nudo en la garganta. Por primera vez, sentí que mi sacrificio, el que hacía por mi hijo, por mi propia paz mental, era realmente reconocido y honrado. Fue una validación que no provenía de mi sangre, sino de mi hermandad, y significó mucho más que la aprobación de mi padre. Los límites no son muros para encerrarse, son puertas. Te permiten elegir a quién y qué dejas entrar en tu vida. Y por fin empezaba a abrir nuevas puertas. Mi nuevo puesto como instructor en la academia era uno de ellos. Me encantaba. Descubrí una pasión por la enseñanza que desconocía. Frente a un aula llena de cadetes jóvenes y entusiastas, me di cuenta de que tenía una nueva misión. No solo les enseñé tácticas de un libro de texto, sino que les enseñé la vida desde mis cicatrices. Les hablé del peso del mando, de la soledad del liderazgo y del coraje moral que se requiere para hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Les hablé del miedo, de los errores y de la profunda importancia de la compasión en el campo de batalla. No me llamaban princesa del Senado ni reina de hielo. Me llamaban señora. Y lo decían con un respeto ganado, no heredado. Encontré un nuevo propósito en mi servicio, no para una nación lejana, sino para la próxima generación de soldados que me reemplazarían. Una tarde, encontré una carta en mi escritorio de un joven cadete que había estado pasando apuros. «Señora», decía, «gracias por enseñarme que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de saber qué estás dispuesto a defender». Doblé la carta y la guardé. Me di cuenta de que mi legado se estaba escribiendo de una manera nueva y mucho más significativa. Los domingos, Leo y yo empezamos a asistir a una pequeña iglesia comunitaria cerca de nuestro apartamento. No era particularmente religioso, pero encontré un tranquilo consuelo en los viejos bancos de madera y la sensación de paz compartida. Una semana, el pastor citó los salmos. «Quédense quietos y sepan que yo soy Dios». Las palabras se asentaron profundamente en mí. Después de toda una vida luchando por la aprobación, el respeto y la supervivencia, finalmente estaba aprendiendo a estar en calma, a aceptar lo que no podía cambiar y a encontrar fe en mi propio camino. La verdadera sanación, el momento en que todas las piezas rotas de mi pasado finalmente encajaron, ocurrió una soleada tarde de otoño en la escuela primaria de Leo. Era el día de las profesiones, y los padres estaban invitados a hablar sobre sus trabajos. Cuando le tocó a Leo presentarme, se puso de pie, erguido y alto, frente a su clase de segundo grado. Su pequeño pecho se hinchó de orgullo. Su maestra le preguntó, «Leo, ¿puedes contarnos a qué se dedica tu mamá?» Leo me miró con los ojos brillantes y pronunció las palabras que sanaron todas mis heridas. «Mi mamá es soldado», dijo con voz clara y orgullosa. «Solía luchar en lugares lejanos, pero ahora está en casa luchando por mí». El tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo a la imagen del rostro orgulloso y sonriente de mi hijo. No vio a una mujer rota, ni a una esposa fracasada. Vio a su protectora, a su heroína. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor ni de ira. Eran lágrimas de gratitud. Cada sacrificio, cada batalla, cada momento de agonía había valido la pena para llegar a este momento perfecto. Esta era mi medalla de honor, el máximo galardón que jamás recibiría. En el 8º cumpleaños de Leo, le di la única reliquia familiar que realmente importaba. Saqué la vieja brújula de latón de mi abuelo y se la puse en sus pequeñas manos. «Esto perteneció a tu bisabuelo»,
le dije, cerrándole los dedos. Habrá momentos en tu vida, amigo, en que te sientas perdido. La gente te dirá que vayas por aquí o por allá. Te mostrarán sus mapas. Lo miré directamente a los ojos. Pero hay que recordar que solo hay un norte verdadero. Está aquí dentro. Le di una palmadita en el pecho, justo sobre el corazón. Confía en esto. Confía en tu corazón. Nunca te llevará por mal camino. Sostuvo la brújula como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Sus ojos, abiertos de par en par, comprensivos. Y lo supe. Sabía que el verdadero legado de mi familia, el legado de coraje, integridad y honor heredado de mi abuelo, no moriría conmigo. Perduraría. La historia termina en una mañana fría y despejada, antes del amanecer. Leo y yo hicimos el viaje juntos, subiendo a la cima del Pico Paiquis para ver el amanecer. Nos sentamos acurrucados juntos en una manta gruesa, bebiendo chocolate caliente de un termo mientras el cielo comenzaba a clarear. Cuando los primeros rayos de sol se asomaron sobre las majestuosas montañas rocosas, derramándose por el horizonte en impresionantes tonos naranja y rosa, miré a mi hijo. Sonreía, una sonrisa apacible y radiante de pura satisfacción. En ese momento no pensaba en el pasado, no me preocupaba el futuro, simplemente estaba allí, presente. Respiré hondo el aire fresco y limpio de la montaña. Estaba en la cima del mundo con la persona más importante de mi universo. Había aterrizado. Estaba a salvo. Y por fin, irrevocablemente libre. Ese amanecer en Pikey's Peak no fue solo el final de mi historia. Fue el comienzo de mi vida, escrita a mi manera. Mi batalla se libró en tribunales y salas de estar. Pero sé que muchos de ustedes han librado sus propias guerras silenciosas, luchando por ser vistos y valorados. Espero que mi experiencia les recuerde una simple verdad. Su valor no lo determinan quienes se niegan a verlo. Se forja en el fuego de su propia resiliencia. Si esta historia les resonó, por favor, denle me gusta a este video. En los comentarios, me honraría que simplemente escribieras: mi valor es mío. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad, un lugar donde sabemos que las cicatrices más profundas pueden dar lugar a la mayor fortaleza. Gracias por escuchar.